tal? ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Él es nuestro psicólogo que el día de hoy nos va a explicar acerca de la comunicación con nuestros hijos, ¿no? Sobre todo, cómo transmitir con ellos para que nos puedan entender y no nos vean como una persona estricta al momento de mandar en hacer algunas cosas, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Siempre un honor poder estar aquí. Claro, nuestra forma de comunicarnos tiene mucho que ver al momento de criar a nuestros hijos. Siempre digo que la comunicación puede formar o deformar. Y uno como papá, como mamá puede preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero para mis hijos? ¿Quiero formarlos o deformarlos con mi comunicación? Entonces, como hablas, crías. Exacto. Y eso tiene un impacto luego en los hijos y en general en la familia, ¿no? En general, en cualquier vínculo en realidad, la forma de comunicarse es importante. Claro, la idea es de que cuando uno tiene su hogar con los pequeños, no lo vean a los padres como un policía o algo, un militar, ¿no? Que tiene que dar las reglas tal cual, tajantemente, y ellos tienen que cumplir. No, exacto. Al contrario, tiene que ser muy llevadero, amical, para que pueda haber esa confianza, ¿verdad? Límites con afecto. Hay que poder equilibrar esta mezcla perfecta entre la exigencia, pero también el afecto. Son dos cosas importantes al momento de criar a un hijo, de criar a una hija. O sea, por un lado tenemos que poder ser precisos con lo que vamos a decir, pero también prestar atención a cómo decimos las cosas. Hay algunos aciertos y a veces desaciertos que se cometen en la comunicación, y me gustaría que podamos abordar parte de eso, sobre todo estos desaciertos, para empezar a ponerles los antídotos. Por ejemplo, uno de los más comunes es que al momento de comunicarse los padres muchas veces no validamos lo que nuestros hijos nos están expresando, no validamos sus emociones. Uno como papá tiene que escuchar siempre a sus hijos antes de acusar, antes de gritar, antes de hacer un regaño. Es importante entrar en la postura de entender lo que mi hijo está tratando de decirme. Y eso empieza por la validación, por aceptar, reconocer las emociones de mi hijo. Ese es lo primero que es fundamental poder lograr hacer, para evitar, como digo, los regaños, los gritos, las acusaciones o cualquier otro tipo de falta de respeto que se puede dar en esa comunicación con los hijos. Exacto. Ahora, cuando nosotros somos tan tajantes y les regañamos muy seguido, los niños también se vuelven rebeldes. Exacto. Sabes, hace poco tenía en la consulta a una paciente que me comentaba que tenía una dificultad grande con su mamá, porque su mamá siempre, por lo general, cuando hay un conflicto, ella la señala, le empieza a gritar, y es como que los padres pensamos que con esto vamos a poder corregir las conductas, pero ignoramos que justamente esa forma de comunicar repercute obteniendo un efecto contrario a lo que esperamos, y luego, entre comillas, se vuelve más rebelde el hijo, se vuelve más rebelde la hija. Digo entre comillas porque no siempre es rebeldía, sino más bien son emociones que tu hijo, tu hija no sabe expresar y que nosotros tampoco sabemos interpretar. Qué importante es lo que nos dices. Ahora, con respecto a la comunicación en el momento de mandar en hacer alguna actividad a nuestros pequeños de manera positiva, ¿cómo podríamos nosotros decirle, transmitirle a nuestros hijos? Lo primero es tener claro las normas en casa. Muy bien. No se debería tener tampoco muchas normas. 3 normas, bien planteadas y no negociables, es suficiente. Dentro de esas normas puede estar implicado el hecho de seguir las instrucciones de papá, seguir las instrucciones de mamá. Al momento de dar una instrucción tenemos que ser claros y hablar en positivo también. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, pórtate bien, pero ¿qué significa portarse bien al final, no? O pórtate bonito, pero ¿qué significa portarse bonito? Eso no es tan preciso. Si no le has enseñado cómo es lo correcto. Claro. Entonces hay que ser precisos. Si es que hay algo que no te gusta de tu hijo, tienes que decírselo. Y si hay algo que también te está gustando de su comportamiento, también tienes que decírselo. Para poder hacer que nuestros hijos sigan nuestras instrucciones y no esperemos a la segunda, tercera voz, tenemos que estar conectados con ellos, tenemos que estar en sintonía. A veces, ¿por qué los hijos no quieren obedecer? ¿Por qué los hijos no te hacen caso? No es porque tú no tengas la autoridad, sino que no estás tampoco en sintonía con tus hijos. Cuando tú estás en sintonía con tus hijos o con cualquier persona en un vínculo, te das cuenta
que ambos como que se persuaden más pronto, ¿no? Como que se hacen caso, ¿no? Entonces lo mismo va a suceder con tu hijo. Si no estás conectado con él, no estás en sintonía, no va a haber mucha disposición tampoco de él. Marco, tú has tocado un punto ahí que dices conectarse con sus hijos, ¿no? Pero ¿cómo nosotros como padres, porque tú bien sabes, no venimos con un manual, pero ¿cómo podemos llegar a conectarse, a entablar algo más afectivo y tener una buena relación? Correcto. Ahora estamos incluso en una comunicación digital, ¿no? Claro. Los hijos hasta tienen WhatsApp. Todos. Imagínense, ¿no? Entonces, si por el WhatsApp nada más vemos que la gente usa emoticones para poder transmitir emociones, al momento de nosotros de comunicarnos face to face con nuestros hijos, también tenemos que poder emplear una comunicación que toque las emociones. En el mundo afectivo, en el plano afectivo, los razonamientos son importantes, pero es importante que también podamos tocar el corazón de nuestros hijos, y eso lo vamos a poder lograr a través de nosotros empezar a expresar también frases cálidas hacia ellos. Si yo quiero conectarme con mi hijo, yo también tengo que cambiar mi actitud, porque si voy a mostrar siempre el disfraz de exigencia y exigencia, no voy a poder tener esa conexión tampoco. Tengo que de vez en cuando ir rescatando, ir señalándole a mi hijo algunas cosas que está haciendo bien, felicitarlo incluso, y eso es una forma de alentarlo. ¿Quién no se siente bien cuando alguien reconoce algo que has hecho bien? No solamente que lo ha visto, sino que te dice, lo veo y lo estoy reconociendo y te digo que lo he visto. Eso hace que cualquier persona se sienta bien. Igual va a ser con los hijos, la amabilidad. Mira, yo te quería comentar, a ver, a veces los padres son muy duros con los hijos. Muy tajantes. Muy tajantes, ¿no? Y luego quieren que, o hasta queremos respeto de nuestros hijos. Y a veces los padres no respetan a los hijos. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Porque imagínese, si tú le gritas a tu hijo, ahora que tiene su niñez, ¿no? Está en su adolescencia. Cuando tu hijo tenga 30 años, 35 años, tú le vas a gritar de igual manera. ¿Te atreverías a gritarle como cuando era niño? No lo vas a hacer. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Su edad? No, el respeto tiene que ser desde perenne, pequeños siempre, hasta toda la edad, para que nos devuelvan lo mismo. No podemos pedir lo que no damos. Qué importante, ¿no? Lo que nos dices. Ahora, si tenemos pues los niños en etapa de adolescencia, que es una etapa muy complicada, ¿cómo yo voy a poder corregir a mi niño sin regaños, sin gritos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como psicólogo, ¿qué le recomiendas? Primero, las 3 normas en casa. 3 normas, por lo menos. No demasiadas, ni 8, ni 10, ni 20, eso no es recomendable. Mientras más normas, es menos probable que se cumplan. 3 normas bien hechas, no negociables. Básicas. Exacto, 3 básicas. Con esas normas, por ejemplo, en la adolescencia podemos tener normas respecto al uso de la tecnología, respecto al uso de lo que es limpieza, orden de su habitación. Los quehaceres. Exacto, ¿no? O sea, lo básico, ¿no? El cuidado de sí mismo. Y otra norma que se puede agregar quizá también es la que tenga que ver con las responsabilidades de las tareas, ¿no? Esas normas. Si las normas están claras y hay consecuencias del no cumplimiento de esas normas, el papá y la mamá ya no tienen por qué regañar. Te evitas el regaño, te evitas el estrés de hacer eso, porque ya hay normas y si esa norma no se cumple, hay una consecuencia. Entonces es una forma de ahorrarnos eso. También podemos poner los castigos. Claro, ¿no? Le llamamos consecuencias, no tanto castigos. No en general, consecuencias, porque tú cuando les enseñas a tus hijos que la vida es una siembra y una cosecha, entiendes de que todo acto tuyo va a tener una consecuencia. Y es importante que los hijos aprendan eso, ¿no? Claro. Analizar las consecuencias. ¿Quieres que tu hijo sea menos impulsivo, es decir, que piense antes de actuar? Que aprenda a pensar antes de actuar, entonces tú le enseñas que hay una consecuencia. No se cumple una norma. Por ejemplo, tenía que solamente usar el celular hasta cierta hora, pero como no la cumplió, entonces para el día siguiente tú le puedes descontar una hora, le puedes descontar tiempo. Entonces, eso como una consecuencia de tu acto. Ah, mira. Sí, no es un castigo, es consecuencia de tu acto. Exacto, tú lo has hecho, entonces tú te haces responsable. O a veces tenemos hijos que no hacen las tareas y la mamá que está yendo al colegio, que dale una oportunidad, que se olvidó. No, tenemos que dejar que nuestros hijos aprendan a aprender de sus consecuencias y también a tomar responsabilidad. Y claro, siempre el afecto, siempre el afecto en todo esto, el cariño. Siempre. Muy bien, Marco, este tema sin duda alguna es muy amplio. Vamos a irnos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos, ¿sí? Perfecto. Nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos.
Programa y estamos en nuestro consultorio psicológico con Marco Pérez. Él es psicólogo, psicoterapeuta y nos está pues explicando y poniéndonos en línea acerca de este tema, pues no estamos hablando acerca de la buena comunicación que se debería tener al momento de mandar en hacer a nuestros hijos, ¿no? Para que sea de manera llevadera, afectiva, ¿no? Bien, Marco, ahora entrándonos un poquito más en las consecuencias que nos podría traer el no tener una buena comunicación con nuestros hijos desde que son adolescentes. ¿Qué podría pasar cuando ellos ya lleguen a ser adultos? Lo más probable es que en su adultez ellos empiecen a reflejar esas dinámicas de comunicación disfuncionales que han tenido con los padres en sus próximas relaciones. Pueden tener dificultades de comunicación al momento de relacionarse con otras personas, ya sea en un ámbito de pareja, en un ámbito laboral, en un ámbito social. Los adolescentes que no tienen una buena conexión con sus padres incluso son más propensos a desarrollar síntomas de depresión, síntomas de ansiedad. Entonces es muy serio el tema respecto a que las palabras, y no solamente las palabras, sino el cómo lo digo, el tono de voz, va a impactar siempre en la otra persona. Por ejemplo, si yo te preguntara, Grace, ¿no? Grace, ¿recuerdas qué te decían tu papá o tu mamá cuando tú eras niña y fallabas en algo? Y tú puedes ponerte a pensar, ¿no? A ver qué me decía. Sí. Incluso a ustedes, ¿no? Piensa en algo que te decía tu papá cuando tú fallabas o tu mamá. ¿Qué te decían cuando tú fallabas? ¿Qué era lo que te decían? Y tú lo recuerdas hasta ahora. Y ahí te puedes dar cuenta que las palabras generan una marca en tu corazón a través del tiempo. Pero lo mismo podría pasar si yo te digo, y a ver, recuerda ahora un hecho positivo que tienes con tu papá o con tu mamá, algo positivo que te hayan dicho. La idea es que todos podamos recordar esto más que lo otro, pero lo pongo como ejemplo para que nos demos cuenta que hay frases, hay palabras que van a marcarte a lo largo del tiempo. Entonces nosotros como padres tenemos que tomar responsabilidad del impacto que nuestra palabra tiene en nuestros hijos. ¿Qué queremos dejarles a ellos? No solamente de herencia material, sino de herencia afectiva, ¿no? ¿Qué quieres que digan que tus hijos sobre ti en un futuro? Ay, mira, yo recuerdo esta frase de mi papá, siempre me alentaba de esta manera. O que diga, siempre recuerdo esta frase que me hizo mucho daño acerca de mi papá o de mi mamá. Elegimos Mira, eso. Ahora que lo dices, si tienes razón. Yo siempre he comentado acá en el programa y mi mamá ha sido muy estricta, le gustaba todas las cosas en orden. Y ahora que yo tengo a mi cargo 2 hermanitas y yo siento que soy lo mismo con mis hermanitas, quiero que sean estrictas, pero que hagan las cosas bien, ¿no? Pero trato de hacer lo que tal vez en su momento no lo hicieron conmigo, de valorar y resaltar cuando hacen cosas positivas, ¿no? Correcto. Hacen bien las cosas, entonces les doy premios, les llevo de repente a distraerse más, exacto, ¿no? Como premio, consuelo de todo lo que han venido haciendo, ¿no? Correcto. Esa es una buena actitud. Una buena actitud es cuando tú reconoces algunos errores que tus padres han cometido contigo en la comunicación, en la crianza, y tomar conciencia del asunto es, ok, voy a quedarme con esto. Estas cosas que hicieron mis padres sí han funcionado. Pero esto quizá no fue tan necesario. Y tú empiezas a a diferenciar el trigo de la paja, ¿no? Y te quedas con el trigo, con las cosas buenas. Y tú empiezas ya desde tu criterio a poner las tuyas, como por ejemplo lo de reforzar los buenos comportamientos. Lo que tú has hecho ahí es reforzar desde la teoría del condicionamiento, a eso se le conoce como algo para reforzar. Cuando tú refuerzas comportamientos que tú consideras que son buenos, adecuados en tus hijos o que te gustan también, aumenta la probabilidad de que lo vuelvan a repetir. Entonces tú ves que tu hijo hizo algo bueno. A veces unas palabras de, oye hijo, bien, excelente, es un gran reforzador. Y vas a ver que si tú repites eso 10, 20, 30 veces, tu hijo va a estar otra vez haciendo esa misma conducta, esperando otra vez tu aliento. Exacto. Eso yo también me pude dar cuenta. Porque cuando estamos ahí atrás de los pequeños, insistiendo el que tienen que hacer esto, el otro, cansamos, saturamos y ellos hasta nos pueden ver como si fuéramos enemigos de ellos. Se ponen en competencia. Exacto. Sí, me pude dar cuenta de eso. Entonces yo traté de cambiar mi estrategia. Dije no. Entonces, y si no lo hacía bien, le decía, para la próxima lo vas a hacer mejor. Tú eres inteligente, tú lo puedes hacer. Y metiendo cosas positivas. Porque eso influye mucho cuando uno es adolescente y como los papás nos hablan,
nosotros también vamos a tratar a nuestros hijos más adelante, ¿verdad? Y entonces de ello se trata. Por eso es que es importante de que todos, si no podemos llegar a comunicarnos correctamente con nuestros hijos, pues busquemos ayuda, no está de más. Hay personas que han estudiado para eso, están los psicólogos, los psicoterapeutas, donde ellos pueden instruir y guiar la educación a los padres, ¿no? Correcto. Siempre es importante eso. La gente inteligente, siempre digo yo, es la que va a buscar al especialista. Exacto. Tienes un problema del corazón, vas al cardiólogo. Hay un problema que tiene que ver en el plano psicológico familiar, pues vamos a donde alguien que nos pueda brindar la ayuda. Es importante buscar la ayuda porque muchas veces subestimamos este tipo de problemas o lo minimizamos o creemos que, bueno, lo dejamos ahí, no va a pasar nada. No, sí hay que poner orden en el asunto. Hay algo que se llama entropía. La entropía es un concepto de la termodinámica y de la física, pero que se aplica al ámbito psicológico de manera muy práctica. ¿Qué es la entropía? Dice que todo tiene tendencia al caos si no hay una fuerza que ponga orden. Entonces, si nosotros pensamos, ya las cosas se van a arreglar por sí solas o no hacemos nada al respecto, no esperemos que las cosas mejoren. Si no mejoramos la comunicación con nuestros hijos, no esperemos que mágicamente todo se vaya a ordenar. Imagina que tienes tu casa y tu casa no la barres durante días, durante meses. Mágicamente no creas de que se va a limpiar. No. Es más probable de que se siga ensuciando más antes que se limpie. Lo mismo va a suceder con las relaciones familiares. Si nosotros no ponemos de nuestra parte para poner orden afectivo, orden de normas, no esperemos que las cosas vayan. Todo va a empeorar siempre antes que mejorar. Nosotros tenemos que hacer algo. Aclarar siempre puntos en su momento. Exacto. Porque los niños también se sobrecargan, también se sienten ofendidos, también se sienten deprimidos. Entonces es que escucharlo, como tú decías hace un momento, dijiste una frase que lo puedes volver a repetir, por favor. Claro, así como hablas, así es como crías. Exacto. Y sin duda alguna, pues tiene mucha razón, ¿no? Hay que dar el ejemplo, definitivamente. Mira, me gusta que hayas llegado a esa parte, porque en realidad uno tiene que ser lo que espera de sus hijos. Exacto. Si yo quiero hijos que me respeten, yo tengo que empezar a dar el respeto. Quiero hijos que escuchen, yo tengo que empezar a escuchar. Quiero hijos que estén calmados y que no colapsen frente a la adversidad. Yo tengo que enseñarles eso. Por ejemplo, ¿no? A veces, ¿cómo le ayudas a tus hijos a que aprendan a ser más calmados? ¿Cómo? Si tú estás estresado o estresada de repente en una comunicación con tu hijo, con tu hija adolescente, ¿cómo tú le enseñas? Tú puedes decir en voz alta, ay, en este momento estoy muy enojado, voy a respirar ahora, voy a respirar unos 10 segundos para calmarme y una vez que respire estos 10 segundos me voy a calmar y ahí sí voy a poder tener una buena conversación. Tú das ese tipo de instrucciones a través de lo que haces en ti. Y eso es enseñar con el ejemplo, porque ellos van a aprender más de lo que nos ven hacer, de lo que le podemos decir en algún sermón, que por cierto los sermones no tienen ningún efecto en los adolescentes sobre todo. Le dices un sermón a un adolescente, en su cabeza está todo lo que me estás diciendo lo voy a hacer al revés. Sí, de hecho. Ahora, Marco, para cerrar este tema, ¿qué mensaje le darías tú a los padres, ya que nos ven también jóvenes que son padres y están de repente con sus hijos pequeños? ¿Qué mensaje le quisieras transmitir a todos ahí en casita? Bueno, yo también soy un padre joven, entonces este mensaje viene desde el conocimiento profesional, pero también desde la experiencia de todo padre que puede tener el estrés de criar a sus hijos. El mensaje es que quedémonos con el trigo siempre de nuestros padres, porque ellos pueden haberse equivocado en algún momento. Puede que se hayan equivocado contigo y te hayan dicho cosas que hasta el día de hoy te han marcado. Pero la paternidad consciente justamente significa en donde yo empiezo a observar qué es lo que hicieron mis padres y que funcionó y qué es lo que no funcionó. Y me quedo con lo que funcionó. Y puedo adicionar a eso las recomendaciones, las sugerencias de los profesionales en temas de familia. En los colegios a veces realizan escuelas para padres, asistan a esos eventos. Yo cuando he ido a los colegios, bueno, no todos los padres van, ¿no? La idea sería que todos asistieran a este tipo de reuniones porque allí es donde se brinda el conocimiento para poder suplir estas necesidades. Asistan a los talleres para padres.
escuchen también lo que los psicólogos, psicólogas educativos, porque en los colegios los hay, les puedan sugerir, y también a través de internet podemos encontrar un montón de información. Muchos psicólogos brindan tips, consejos que están a la disposición de las personas. Entonces busquemos el conocimiento para poder tener una mejor crianza, porque así como hablas, así es como crías. Exacto, muchísimas gracias, Marco. Definitivamente este tema, sin duda alguna, muchos ahí en casa estarán atentos, porque es lo que pasa en el día a día, ¿no? Y es lo que también se debe resolver en su momento. Y para eso están los psicólogos, para que les dé la mano, ayuden a la educación de los hijos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí.